Niña rica se rió de su hermana que heredó de su madre solo un coche viejo. Un año después del funeral, cuando fue a visitarla, quedó horrorizada con lo que vio. Ángela y Manuela eran hermanas, pero cualquier parecido entre ellas terminaba en la sangre que compartían. Ángela, con 22 años, era la hija dorada de la familia, la joya preciosa a los ojos de su madre. Desde pequeña, Ángela había sido rodeada de todo lo que el dinero podía comprar. Tenía la mejor ropa, estudió en las mejores escuelas y nunca necesitó levantar un dedo para conseguir lo que quería. Su vida era una sinfonía de privilegios, donde cada nota tocada era para complacerla, satisfacer sus deseos y enaltecer su belleza. Su madre siempre la veía como la hija perfecta, la heredera de todas sus esperanzas y sueños. Manuela, por otro lado, tenía 25 años y desde siempre había aprendido a vivir a la sombra de su hermana. No porque quisiera, sino porque así lo había impuesto su madre. La mayor era lo opuesto de Ángela en casi todos los aspectos. Mientras Ángela era mimada y tenía todo a su alcance, Manuela se destacaba por su determinación y fuerza de voluntad. Siempre subestimada e ignorada por su madre, Manuela desarrolló una resistencia que la hacía aún más fuerte. Manuela recordaba las noches en que estudiaba mientras Ángela salía de fiesta, convencida de que solo el esfuerzo incansable la llevaría adelante. Ángela era el tipo de persona que encantaba a cualquiera a primera vista. Su presencia en una habitación hacía que todas las miradas se volvieran hacia ella, y su madre, que la veía como la continuación de sus propios sueños no realizados, se aseguraba de promover esa imagen de perfección. No había obstáculo que Ángela tuviera que enfrentar sin la garantía de que alguien estaría allí para quitárselo del camino. Los mejores maestros, los mejores amigos, las oportunidades más exclusivas, todo le era ofrecido a Ángela en una bandeja de plata. Y ella, cómodamente instalada en ese pedestal, nunca imaginaba que la vida pudiera ser diferente. Manuela, por otro lado, era la personificación de la perseverancia. Desde joven, sabía que para ser notada tendría que esforzarse más que cualquier otra persona. Manuela caminaba sola hacia la escuela, los libros pesando en sus brazos, una rutina que le había enseñado desde temprano el valor del esfuerzo. Mientras Ángela se preparaba para ir a fiestas y reuniones, Manuela estaba ocupada trabajando, estudiando o cuidando de las responsabilidades del hogar. No tenía las mismas oportunidades que su hermana, pero tenía algo que Ángela jamás comprendería, una fuerza interior que la impulsaba a seguir adelante, sin importar cuántas veces la vida la derribara. La relación entre las dos hermanas era un reflejo directo de la manera en que fueron tratadas en casa. Ángela, con su mirada altiva, apenas se tomaba el trabajo de reconocer a Manuela como una igual. Para ella, su hermana mayor no era más que una sombra, una figura secundaria en su grandiosa vida. Manuela, por su parte, luchaba diariamente para no dejarse consumir por el resentimiento. Sabía que la vida que tenía no era justa, pero en lugar de rebelarse, eligió el camino de la superación. Para Manuela, cada desafío impuesto era una nueva oportunidad de crecimiento, un peldaño más en la escalera que la llevaría al éxito, sin importar lo empinada que fuera. Ángela, sin jamás percibir el esfuerzo que Manuela hacía para seguir adelante, vivía una vida sin preocupaciones. Ella siempre estaba en el centro de atención, recibiendo elogios y mimos donde quiera que fuera. Cuando algo no salía como lo planeado, su madre estaba lista para intervenir y asegurar que Ángela obtuviera lo que quería. Este ciclo de indulgencia creó en Ángela una falsa sensación de seguridad, una creencia de que el mundo estaba a su disposición, esperando para satisfacer sus caprichos. Manuela observaba esta dinámica con una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que por más que se esforzara, nunca recibiría el mismo cariño y atención que Ángela recibía. Pero en lugar de dejarse abatir, convertía esa falta de reconocimiento en combustible para seguir adelante. Cada vez que su madre miraba a Ángela con orgullo y a Manuela con indiferencia, la mayor recordaba que su valor no dependía de la aprobación de nadie, sino de su propia capacidad de superar las adversidades. Ángela,
por otro lado, crecía sin darse cuenta de cuánto dependía de los demás para mantener su mundo intacto. Su madre, siempre presente para suavizar sus tropiezos, no se daba cuenta de que estaba creando una persona incapaz de lidiar con la realidad. Cada dificultad era esquivada, cada falla era disimulada, y Ángela continuaba viviendo en una burbuja de ilusiones. Pero detrás del brillo y la belleza, había una fragilidad que nadie veía, una falta de preparación para los desafíos reales que la vida inevitablemente traería. Mientras tanto, Manuela seguía su trayectoria de luchas silenciosas. Trabajaba en un empleo sencillo para pagar sus estudios, muchas veces sacrificando el sueño y el ocio para completar las tareas de la universidad. En los momentos en que la extenuación amenazaba con dominarla, Manuela encontraba fuerzas en su visión de futuro. Sabía que cada pequeño éxito, cada logro, era una victoria personal que nadie podría arrebatarle. Ángela, por su parte, rara vez pensaba en el futuro con seriedad. Su vida se vivía en el presente, en fiestas y reuniones donde todo parecía fácil e inmediato. Cuando pensaba en trabajar o en construir una carrera, lo hacía con la misma superficialidad con la que enfrentaba otras responsabilidades. Su madre siempre había garantizado que cuando llegara el momento, todo estaría preparado para que Ángela brillara sin tener que hacer un gran esfuerzo. Pero Manuela sabía que la vida no funcionaba así. Había aprendido a través de muchas decepciones que el camino al éxito estaba pavimentado con esfuerzo y sacrificio. Y aunque sabía que su jornada sería solitaria y difícil, estaba preparada para enfrentar cada desafío de frente. Para Manuela, no importaba cuánto tiempo tomara o cuántos obstáculos surgieran, estaba decidida a vencer. Así, las dos hermanas seguían sus vidas en ritmos completamente diferentes. Ángela viviendo una ilusión de facilidades y comodidades, y Manuela construyendo cada paso de su futuro con sudor y perseverancia. Eran como el sol y la luna, iluminando caminos diferentes, pero compartiendo el mismo cielo. Y aunque Manuela sabía que su lucha era ardua, también sabía que al final su brillo sería único, resultado de una vida vivida con propósito y coraje. El ambiente familiar de las dos hermanas era como un campo minado de emociones, donde cada paso dado podía desencadenar una explosión de resentimientos. La casa donde vivían, una antigua mansión heredada de generaciones anteriores, era testigo silencioso de todas las tensiones y desilusiones que permeaban a la familia. Las paredes, decoradas con retratos y recuerdos de tiempos más felices, ahora parecían cargar el peso de todas las injusticias cometidas. La madre, una figura austera y controladora, siempre tenía una palabra de crítica para Manuela y un elogio listo para Ángela. Durante la infancia, la disparidad en el trato entre las hermanas no era tan evidente, pero a medida que crecieron, se volvió imposible ignorarla. La madre, una mujer que había sacrificado su juventud para mantener las apariencias y el estatus social, depositaba todas sus expectativas en Ángela. Veía en su hija menor la personificación de todo lo que deseaba haber sido, y por eso se aseguraba de que Ángela tuviera todas las oportunidades que ella misma no había tenido. Manuela, por otro lado, era tratada como una responsabilidad, una carga que no había pedido, pero que se veía obligada a soportar. A pesar de esto, cuando la salud de la madre comenzó a declinar, fue Manuela quien asumió la responsabilidad de cuidarla. Ángela, ocupada con sus fiestas, amigos y vibrante vida social, nunca tenía tiempo para las demandas del hogar. Cuando la madre enfermó, Manuela asumió el papel de cuidadora, una tarea que Ángela se negaba a desempeñar. Cuidar de su madre, aunque nunca le había mostrado un ápice de cariño, era algo que hacía por deber, no por obligación emocional. Era su forma de demostrar que, a pesar de todo, tenía un corazón generoso y una integridad que no dependía de la aprobación de nadie. Mientras Ángela vivía rodeada de lujos y privilegios, Manuela construía su vida a base de sudor y esfuerzo. Trabajando en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad, Manuela dedicaba sus mañanas y tardes a atender clientes, preparar comidas y lidiar con el ajetreo de un ambiente concurrido. El trabajo no era glamoroso,
pero era lo que le permitía pagar sus estudios de arquitectura, un sueño que había cultivado desde niña. Desde joven, Manuela siempre se había fascinado con las formas, con la manera en que los espacios podían ser moldeados y transformados para crear algo hermoso y funcional. Los estudios de arquitectura no eran solo una forma de escapar de la difícil vida que llevaba, eran su pasión, lo que la hacía levantarse cada día con un propósito. En las noches en que no estaba cuidando de su madre, Manuela se dedicaba a los libros, trabajos y proyectos que la universidad demandaba. A pesar de estar cansada después de largas horas de trabajo, encontraba fuerzas para estudiar, sabiendo que ese esfuerzo era la única forma de cambiar su destino. En ese entorno académico, Manuela finalmente encontraba el reconocimiento que tanto le faltaba en casa. Sus profesores la elogiaban por su dedicación, sus compañeros admiraban su perseverancia, y ella empezaba a creer que tal vez todo ese esfuerzo valía la pena. La rutina de Manuela era agotadora, pero no se quejaba. Al contrario, veía cada desafío como una oportunidad para fortalecerse. Poco a poco, Manuela comenzó a darse cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, estaba construyendo algo mucho más grande que una simple carrera. Se estaba moldeando a sí misma, desarrollando habilidades y una resiliencia que ninguna otra persona podría arrebatarle. A diferencia de Ángela, que siempre había tenido todo en bandeja de plata, Manuela sabía que cada logro suyo era fruto de su propio trabajo y determinación. Eso la llenaba de un orgullo silencioso pero profundo. Por más dura que fuera su vida, Manuela encontraba alegría en las pequeñas cosas. Una buena nota en un proyecto, una tarde tranquila de estudio en el parque o incluso una sonrisa de agradecimiento de un cliente en la cafetería. Eran esos pequeños momentos los que la mantenían en marcha, los que le daban fuerzas para seguir adelante. Sabía que, a pesar de todo, estaba en el camino correcto. Aunque la vida la hubiera puesto en desventaja, estaba decidida a ganar con las cartas que le habían tocado. Ángela, por otro lado, seguía viviendo su vida sin preocupaciones. No entendía por qué Manuela se esforzaba tanto, por qué se sometía a tanto trabajo y estrés. Para Ángela, la vida era simple, las cosas llegaban a ella sin necesidad de luchar por ellas. No comprendía que, al evitar los desafíos y eludir las responsabilidades, estaba perdiendo algo fundamental, el crecimiento personal, la fuerza que viene de superar obstáculos y la satisfacción de saber que has logrado algo por tus propios méritos. La salud de la madre empeoraba gradualmente. Manuela observaba y se preocupaba, mientras Ángela nunca quiso enfrentarse a la realidad. Llevaba a su madre a las consultas médicas, compraba los medicamentos, administraba los cuidados diarios y aún encontraba tiempo para estudiar y trabajar. Aunque su madre nunca demostraba gratitud, Manuela hacía todo de corazón porque sabía que estaba haciendo lo correcto. Con el tiempo, Manuela comenzó a darse cuenta de que, a pesar de todo el desprecio e indiferencia que había recibido de su madre, se había convertido en una mujer fuerte, capaz de lidiar con cualquier adversidad. La salud de la madre de Manuela y Ángela se deterioró rápidamente. Lo que antes parecía una mujer inquebrantable ahora estaba desvaneciéndose frente a los ojos de sus hijas. Cada día traía nuevos desafíos y necesidades que exigían cada vez más atención y cuidado. Ángela, aunque visiblemente preocupada, hacía lo mínimo posible para ayudar. Sus visitas al cuarto de su madre eran breves y sus acciones se limitaban a pequeños gestos, como traer un vaso de agua o ajustar las almohadas. Sin embargo, el peso real de los cuidados recaía sobre Manuela. Manuela llegaba a casa exhausta del trabajo, pero eso no le impedía asumir inmediatamente el papel de cuidadora. Ella bañaba a su madre, preparaba la comida y la alimentaba con toda la paciencia que el amor y el deber podían ofrecer. Muchas veces, Manuela se veía obligada a faltar a la universidad para estar presente en los momentos en que su madre más la necesitaba. Con cada tarea realizada, sentía una mezcla de tristeza y resignación, sabiendo que estaba haciendo lo mejor que podía en una situación que parecía no tener salida. Cada noche que pasaba al lado de su madre,
Manuela alimentaba la esperanza de que un día su madre la miraría con un nuevo reconocimiento. Tal vez finalmente apreciara todo el esfuerzo y la dedicación que Manuela había demostrado a lo largo de los años. Más que eso, Manuela deseaba con todo su corazón que su madre pudiera estar presente en su graduación. Era su mayor sueño verla sentada entre la audiencia, orgullosa de la hija que se había convertido en arquitecta. Sin embargo, a medida que la salud de su madre se deterioraba, Manuela comenzó a darse cuenta de que el tiempo no estaba a su favor. Temía que su madre no resistiera lo suficiente como para verla realizar ese sueño. Y fue con esa angustia en el corazón que Manuela continuó cuidando a su madre día tras día hasta el momento inevitable en que ella partió. La muerte de su madre fue un golpe duro para Manuela, quien, a pesar de haberse preparado mentalmente para esa posibilidad, sintió como si el suelo se le hubiera desvanecido bajo los pies. En el funeral, Ángela lloró, pero las lágrimas provenían de un lugar más profundo de lo que ella misma quería admitir. En los días siguientes, cada fiesta y reunión parecían vacías, sombras de lo que antes le traía alegría. Después de la muerte de su madre, vino la lectura del testamento, que trajo una nueva ola de dolor y sorpresa. La herencia se distribuyó de manera desigual, reflejando las preferencias que la madre siempre había tenido en vida. Ángela heredó la casa de la familia, una imponente mansión llena de recuerdos, además de las valiosas joyas que habían pertenecido a la familia durante generaciones. Manuela, por otro lado, recibió solo un auto viejo que había estado estacionado en el garaje durante años y que apenas funcionaba. Ángela, al saber de la distribución de la herencia, no pudo ocultar su satisfacción. Miró a Manuela con una sonrisa de superioridad, creyendo que su madre había reafirmado una vez más la posición de cada una. Bueno, parece que mamá realmente sabía lo que hacía, comentó Ángela con un tono de evidente desprecio. ¿Qué vas a hacer con ese auto viejo, Manuela? Tal vez deberíamos venderlo para piezas. No puedo imaginar que sirva para algo más. Manuela sintió el impacto de esas palabras como un golpe, pero no permitió que Ángela viera su dolor. Por dentro, el resentimiento y la tristeza se mezclaban, pero Manuela se mantuvo firme. Había aprendido a lo largo de los años a lidiar con las injusticias y a encontrar fuerzas donde otros veían solo debilidad. El auto viejo que Ángela consideraba insignificante se convirtió para Manuela en un símbolo de otra batalla que necesitaría enfrentar sin la sombra de su madre, y con la certeza de que su vida sería moldeada por sus propias manos. La posesión de la casa y las joyas parecía reforzar la altivez que Ángela siempre había llevado, pero por dentro, un vacío comenzaba a surgir. El placer que encontraba en humillar a Manuela se hacía más evidente cada día. Para Ángela, su posición era clara, ella era la hija preferida, la que merecía lo mejor de la vida, mientras que Manuela no era más que alguien destinado a la mediocridad. Las constantes provocaciones de Ángela herían profundamente a Manuela, pero ella se esforzaba por no demostrarlo. Manuela soportaba las ofensas en silencio, guardando en su corazón la tristeza de ver a su hermana tan cegada por su propia vanidad. A pesar del dolor que Ángela le causaba, Manuela sentía lástima por su hermana. Sabía que detrás de esa fachada de arrogancia, Ángela estaba perdida en un mundo superficial y vacío. Más que nada, Manuela deseaba que pudieran ser amigas, que la rivalidad impuesta por su madre a lo largo de los años pudiera dar lugar a una relación de cariño y apoyo mutuo. Varias veces, Manuela intentó acercarse a Ángela, extendiendo la mano en gestos genuinos de reconciliación. Sin embargo, cada intento era recibido con desconfianza. Ángela creía que Manuela solo podría estar interesada en alguna ventaja, en sacar provecho de su situación. La continua rechazo y las acusaciones infundadas terminaron por agotar la paciencia de Manuela. Cansada de vivir bajo el mismo techo que Ángela, Manuela tomó una decisión difícil pero necesaria: era hora de partir. Con el corazón pesado, empaquetó sus cosas y se preparó para dejar atrás la casa de la familia. No había más espacio para ella en ese lugar donde el amor nunca había sido compartido de manera justa.
Manuela sabía que necesitaba un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos dolorosos y del desprecio de su hermana. Así, dejó el trabajo que había mantenido para sustentarse y completó su graduación en arquitectura, un logro que había sido su sueño durante tantos años. Finalmente graduada, Manuela decidió mudarse a una ciudad un poco más distante, donde nadie conociera su historia, donde pudiera empezar de nuevo sin el peso del pasado. Colocó todas sus pocas pertenencias en el viejo auto que había heredado y siguió adelante, incluso cuando Ángela se burló de ella y de la situación en la que se encontraba. «Buena suerte con ese cacharro, Manuela», rió Ángela, convencida de que su hermana estaba destinada al fracaso. Para Ángela, la vida era una secuencia de fiestas, amigos y lujos. El futuro no le interesaba, y tampoco le preocupaba saber qué sucedía con Manuela. Ángela comenzó a vender las joyas que había heredado, una por una, para financiar su estilo de vida. El dinero se escapaba rápidamente entre fiestas extravagantes, cenas costosas y regalos para amigos que solo estaban a su alrededor mientras había algo que ganar. Con cada venta, Ángela se alejaba más de la realidad, cegándose a las consecuencias de sus acciones. La vida de Ángela se vivía únicamente en el presente, sin ninguna preocupación por el mañana o por su hermana, de quien ya no tenía noticias. Mientras tanto, Manuela llegó a la nueva ciudad con esperanza renovada. Alquiló una casita sencilla, un pequeño refugio donde podría descansar y planear sus próximos pasos. Pronto salió en busca de trabajo y consiguió un puesto como pasante en una empresa de construcción. El salario era modesto, apenas cubría los gastos básicos, pero Manuela sabía que estaba en el ambiente correcto, donde podría crecer y desarrollar sus habilidades. Era un comienzo humilde, pero para Manuela, cada paso era un avance. En el trabajo, Manuela hizo amistades sinceras. A diferencia de lo que había experimentado con Ángela, estos nuevos amigos la apreciaban por lo que era y no por lo que poseía o por lo que podían ganar a su lado. Poco a poco, Manuela comenzó a compartir su historia con ellos, revelando lo que había dejado atrás y las dificultades que había enfrentado. Conmovidos por su historia e inspirados por su determinación, los amigos decidieron ayudar a Manuela de una manera práctica y significativa. Se unieron y reformaron el viejo auto que Manuela había heredado. El vehículo, que antes era solo una carga, cobró nueva vida. Con trabajo en equipo y la generosidad de sus nuevos amigos, el auto llegó a valer 3 veces más de lo que valía antes. Manuela quedó profundamente conmovida por la ayuda y, con el corazón lleno de gratitud, decidió vender el auto. Con el dinero de la venta, dio el primer pago de una casa antigua, grande y espaciosa, pero que necesitaba una reforma significativa. La casa era un proyecto ambicioso, pero Manuela estaba decidida a transformarla en un hogar acogedor y hermoso. Durante un año entero, trabajó incansablemente, aplicando todo el conocimiento adquirido en su formación en arquitectura. Usando materiales accesibles y contando con la ayuda de sus amigos, Manuela logró ahorrar en muchos aspectos de la reforma. Cada pared pintada, cada detalle arquitectónico llevaba la marca de su esfuerzo y dedicación. Poco a poco, la casa se fue transformando de un edificio deteriorado a una magnífica residencia. El resultado fue tan impresionante que comenzó a atraer la atención de los vecinos y, posteriormente, de profesionales del sector. La reforma impecable se convirtió en un ejemplo de excelencia e innovación, y pronto el trabajo de Manuela comenzó a ser reconocido fuera de la pequeña comunidad. Sus proyectos empezaron a ganar notoriedad y Manuela fue promovida a cargos más altos en la empresa donde trabajaba. La calidad y el profesionalismo que demostraba en cada proyecto hacían que su nombre fuera cada vez más respetado en el medio. Algunos de sus proyectos llegaron a ser destacados en revistas de arquitectura, aumentando aún más su reputación. Con el crecimiento en su carrera, Manuela vio cómo su vida se transformaba por completo. Compró un auto nuevo, más moderno y eficiente, y comenzó a disfrutar de la estabilidad financiera por la que tanto había luchado. La casa que había reformado se convirtió no solo en un hogar, sino también en un símbolo de su superación. Manuela,
quien un día había dejado su hogar con poco más que un viejo auto y sus sueños, ahora vivía una vida próspera y realizada. Su paz interior y el reconocimiento profesional eran fruto de años de arduo trabajo y resiliencia. Mientras Manuel ascendía, la vida de Ángela comenzaba a desmoronarse. Las joyas, que habían sido el orgullo de Ángela, desaparecieron una por una, cambiadas por placeres efímeros que no trajeron más que arrepentimiento. Los amigos que antes llenaban su casa en lujosas fiestas comenzaron a alejarse cuando el dinero se agotó. Ángela, que siempre había vivido en el presente sin preocuparse por el futuro, de repente se encontró sola y llena de deudas. Desesperada por mantener su estilo de vida, Ángela comenzó a deshacerse de los muebles y objetos de valor de la casa. Cuando ya no había más que vender, la única solución fue poner en venta la propia casa. La transición fue rápida y dolorosa. Con el dinero de la venta, Ángela logró pagar parte de las deudas, pero lo que quedó fue apenas suficiente para comprar una pequeña choza en un barrio pobre. De una vida de lujo, Ángela fue arrojada a una realidad que nunca imaginó enfrentar. La casa donde Ángela pasó a vivir era simple y deteriorada, un reflejo de las decisiones que había tomado a lo largo de los años. Lo que antes era un hogar imponente y lleno de riquezas, se convirtió en un refugio precario. Sin el apoyo financiero que siempre había tenido, Ángela se encontraba perdida, sin saber cómo reconstruir su vida. Los días que antes estaban llenos de fiestas y placeres, ahora estaban ocupados por la preocupación y el arrepentimiento. Lo que estaba viviendo, esa sensación de desamparo, le trajo un recuerdo repentino. Ángela recordó una fiesta de cumpleaños cuando tenía 15 años, organizada por su madre. En aquel entonces, todos estaban allí para complacerla, pero lo que la marcó fue la mirada de Manuela, observando desde lejos, ignorada por todos, sosteniendo un regalo que nunca fue abierto. Ángela ahora entendía lo sola que su hermana debió haberse sentido, a pesar de estar tan cerca. Este pensamiento la atormentaba. Comenzó a ver el pasado con nuevos ojos, entendiendo que su brillo de antaño siempre había sido sostenido por el sacrificio de los demás. La madre, siempre presente para suavizar sus caídas, y Manuela, siempre relegada a un segundo plano, eran los pilares de una vida que Ángela empezaba a ver como superficial. Ángela empezaba a entender que su vida había perdido el brillo, pero no sabía cómo recuperarlo. Por otro lado, Manuela prosperaba. Su vida estaba en un camino completamente diferente, lejos de las humillaciones que había soportado. Aprendió que el verdadero valor de las cosas no estaba en las posesiones materiales, sino en los logros personales, en superar los desafíos y en la capacidad de reinventarse. Mientras Ángela se hundía cada vez más, Manuela se fortalecía, rodeada de amigos sinceros, un trabajo gratificante y una vida que finalmente hacía justicia al esfuerzo que siempre había dedicado. Cierto día, mientras trabajaba en uno de sus proyectos, Manuela escuchó rumores que la dejaron inquieta. Las noticias que le llegaron eran perturbadoras, hablaban de su hermana Ángela y de las dificultades que estaba enfrentando. Manuela supo que Ángela había vendido la casa de la familia, aquella que había heredado con tanto orgullo, y que ahora estaba viviendo en condiciones casi deplorables. En lugar de sentir satisfacción o alegría por la caída de la hermana que tantas veces la había humillado, Manuela fue invadida por una profunda compasión. Sabía que Ángela había sido una persona mezquina y arrogante, pero también sabía que su hermana había sido moldeada por la madre, quien nunca le permitió madurar. Manuela reflexionó sobre esto durante mucho tiempo. Sentía que, de cierta manera, Ángela era víctima de las circunstancias, de una crianza que la había cegado a las realidades de la vida. Su madre, siempre parcial y protectora con Ángela, había contribuido a que su hermana menor nunca desarrollara la capacidad de enfrentar las dificultades. Ángela nunca había tenido que luchar por nada, y ahora que finalmente se veía obligada a enfrentar la vida sin las protecciones que siempre había tenido, estaba completamente perdida. La tristeza y la compasión que Manuela sentía por su hermana fueron creciendo hasta volverse insoportables. No podía sacar de su mente la imagen de Ángela desamparada y sola.
Decidió entonces que necesitaba ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. No podía simplemente ignorar el sufrimiento de Ángela, por más que ella hubiera sido cruel en el pasado. Ese sentimiento de preocupación fraternal era más fuerte que cualquier resentimiento que aún pudiera existir en su corazón. Con esta decisión tomada, Manuela se preparó para regresar a la ciudad donde creció, el lugar que había dejado atrás en busca de una vida mejor. Tomó su auto, ahora un modelo de lujo que simbolizaba el éxito que había conquistado, y condujo hacia su ciudad natal. Durante el trayecto, Manuela no podía dejar de pensar en cómo podría estar Ángela. Quería creer que los rumores eran exagerados, pero una parte de ella sabía que muy probablemente eran ciertos. Al llegar a la ciudad, Manuela fue directamente a la dirección que sabía que era el nuevo hogar de Ángela. El lugar estaba lejos del glamour y la grandiosidad de la casa que un día había pertenecido a la familia. Era una pequeña choza, sencilla y deteriorada, que parecía ser la última elección de alguien que ya había perdido casi todo. Manuela detuvo el auto y por un momento quedó paralizada, sin saber cómo empezar. La visión de aquel lugar le trajo lágrimas a los ojos. Sentía un nudo en la garganta, un dolor en el pecho al ver a su hermana menor reducida a esa situación. Tomando valor, Manuela salió del auto y caminó hasta la puerta. Respiró hondo y tocó. Escuchó pasos lentos y arrastrados del otro lado, y la puerta se abrió, revelando a Ángela. Pero la persona que apareció ante ella era una sombra de lo que Ángela había sido. La mujer llena de vida y glamour había desaparecido. En su lugar estaba una figura abatida, con los ojos hinchados y el rostro pálido, vestida con ropa simple y gastada. Ángela miró a Manuela sorprendida, pero lo que dijo a continuación mostró cuánto la había afectado su situación. ¿Viniste hasta aquí para burlarte de mí, Manuela? La voz de Ángela estaba cargada de amargura y dolor. ¿Estás feliz de verme así, en este estado? Debe ser eso, ¿no? Ver a la hermana que siempre te humilló ahora en el fondo del pozo. Manuela sintió las lágrimas rodar por su rostro. Las palabras de Ángela eran como cuchillos clavados en su corazón, pero al mismo tiempo, entendía por qué su hermana pensaba así. Aún así, Manuela no podía sentir rabia. Todo lo que podía sentir era una inmensa compasión y un ardiente deseo de ayudar. Con la voz temblorosa, respondió: jamás vendría hasta aquí para eso, Ángela. Escuché lo que te pasó y me preocupé. Quise ver cómo estabas y saber si necesitabas algo. Ángela intentó mantener la compostura, pero la máscara de dureza no duró mucho. De repente, comenzó a llorar, un llanto profundo y angustiado que parecía provenir de todas las penas acumuladas a lo largo de los años. ¿Por qué, Manuela? ¿Por qué tienes que ser tan buena? No te merezco, mamá no te merecía, y aún así estás aquí. Después de todo lo que te hice, todavía te preocupas por mí. Al ver a su hermana derrumbarse, Manuela no pudo contener sus propias lágrimas. Se acercó a Ángela y, con toda la ternura que sentía, la abrazó. Las dos lloraron juntas allí, en la puerta de la pequeña choza, como si finalmente estuvieran liberando años de sentimientos reprimidos. Manuela sintió el cuerpo frágil de Ángela temblar contra el suyo y la abrazó más fuerte, como si pudiera proteger a su hermana de todo el sufrimiento que ella misma había causado. Ángela, dijo Manuela entre lágrimas, el amor que siento por ti es mucho más grande que cualquier otro sentimiento malo o mezquino. Eres mi hermana y nada puede cambiar eso. Estoy aquí porque me importas. Después de un largo momento en el que las dos permanecieron abrazadas, sintiendo el consuelo de la otra, Ángela retrocedió, sus ojos buscando el suelo como si no pudiera soportar el peso de la vergüenza. Siempre pensé que me odiabas, murmuró. Y tal vez, en el fondo, me lo merecía. Manuela, conmovida por la vulnerabilidad de su hermana, sintió que la vieja rabia se desvanecía, reemplazada por una compasión renovada. Nunca te odié, Ángela. Solo quería que vieras lo que yo siempre vi en ti. Eres realmente una persona increíble, Manuela.
no sé cómo puedo merecer esto. Pero gracias por venir. Manuela sonrió a través de las lágrimas y suavemente preguntó, ¿puedo entrar? ¿Podemos conversar? Ángela asintió, secándose las lágrimas con la mano e invitó a Manuela a entrar en la pequeña choza. La casa era tan simple como parecía desde afuera. Los muebles eran antiguos y desgastados, y el lugar tenía un aire de tristeza y abandono. Manuela miró alrededor y sintió que el corazón se le encogía aún más, pero no dejó que eso se notara. Se sentó al lado de Ángela y las dos comenzaron a conversar. Ángela preguntó sobre la vida de Manuela, curiosa por saber cómo estaba viviendo su hermana. Manuela le contó todo, desde la mudanza a la nueva ciudad, hasta su graduación, el duro trabajo y la reforma de la casa que la ayudó a destacarse en su carrera. Le contó sobre los amigos que había hecho, sobre el éxito que finalmente estaba cosechando después de tantos años de lucha. A medida que hablaba, Manuela notaba que Ángela la escuchaba con atención, pero también con una tristeza que indicaba cuánto se había desviado su propia vida del camino. Cuando Manuela terminó de contar su historia, Ángela suspiró y dijo casi en un susurro, «Conseguiste todo lo que yo nunca supe cómo alcanzar, Manuela. Me perdí en el camino y ahora no sé cómo volver». Fue entonces cuando Manuela, con el corazón lleno de compasión, hizo la pregunta que cambiaría todo. «Ángela, he estado pensando. Si quieres, podrías venir a vivir conmigo. Pero hay una condición. Tendrías que trabajar y ayudar con los gastos de la casa. ¿Qué te parece?». Ángela quedó en silencio, las palabras de Manuela trayendo un antiguo recuerdo a su mente. Tenía 18 años y se estaba preparando para la universidad. Su madre la había llevado a elegir un coche nuevo mientras Manuela, con 21, aún luchaba para conseguir dinero para sus clases nocturnas. Ese día, Ángela ni siquiera le preguntó si Manuela quería ir con ellas o si necesitaba algo. Ahora, sentada en la simple choza, la propuesta de Manuela parecía un eco de aquel recuerdo. Manuela siempre ha hecho todo sola, pensó Ángela. Y ahora me está ofreciendo la misma oportunidad que yo nunca le di. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de esperanza mezcladas con gratitud. Ángela permaneció en silencio por un momento, digiriendo la propuesta. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de esperanza mezcladas con gratitud. No esperaba eso, no después de todo lo que había hecho para alejar a Manuela. Pero allí estaba su hermana, extendiendo la mano una vez más, ofreciéndole una nueva oportunidad. «Manuela», comenzó Ángela con la voz temblorosa, «no sé ni cómo agradecerte. Acepto de corazón. Sé que cometí muchos errores, que fui arrogante y cruel. Pero finalmente aprendí la lección que debería haber aprendido mucho antes. La vida me enseñó de la manera más difícil y ahora sé que no quiero seguir viviendo de esa forma. Haré lo que sea necesario para empezar de nuevo». Manuela sonrió, sintiendo una ola de alivio y felicidad. «Entonces, está decidido. Comenzaremos de nuevo juntas, Ángela. Y esta vez lo haremos de la manera correcta, como hermanas, ayudándonos y apoyándonos la una a la otra». Las dos hermanas se abrazaron, sintiendo como el peso de los rencores se desvanecía, como hojas cayendo de un árbol en otoño, dejando espacio para nuevos brotes en la primavera. En los días que siguieron, los pequeños gestos de amabilidad y las palabras de apoyo se convirtieron en la base de una nueva relación. Juntas, comenzaron a construir un futuro donde el respeto y el amor finalmente reemplazaban la competencia y el resentimiento. Ángela sabía que el camino por delante sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Sabía que podía contar con Manuela, que la amaba incondicionalmente, y que juntas podrían construir una nueva vida basada en el respeto, la comprensión y, sobre todo, el amor fraternal. Y así, en aquella pequeña choza, donde antes solo había tristeza y desesperación, comenzó a florecer una nueva esperanza. Las dos hermanas, tan diferentes y tan marcadas por el pasado,
encontraron una manera de reconectarse y empezar de nuevo. Y esta vez estaban decididas a hacer que las cosas funcionaran, no solo para ellas, sino una para la otra, como siempre debió haber sido. Ángela se mudó a la casa de Manuela, trayendo consigo solo algunas maletas y un corazón lleno de incertidumbres. La casa de Manuela era hermosa, fruto de mucho trabajo y dedicación, pero lo que más impresionaba a Ángela era la atmósfera de paz y acogimiento que reinaba allí. En su primer día, Manuela se aseguró de mostrarle a Ángela cada rincón de la casa, explicándole cómo había hecho la reforma, cómo cada detalle había sido pensado con cariño. Ángela sentía una mezcla de admiración y gratitud, finalmente estaba entendiendo el valor de lo que su hermana había logrado y, más que nunca, quería ser parte de esa nueva vida. Manuela, que ahora ocupaba un puesto de liderazgo en la empresa donde trabajaba, decidió ayudar a Ángela a encontrar su camino. Le sugirió que comenzara a trabajar como asistente en la empresa, una manera de reinsertarse en el mundo laboral y, al mismo tiempo, estar más cerca de ella. Ángela, aunque nerviosa, aceptó la propuesta. Al principio fue difícil. Tenía mucho que aprender y a veces se sentía insegura, pero Manuela siempre estaba cerca, ofreciendo orientación y apoyo. Con el tiempo, Ángela comenzó a sentirse más segura en sus nuevas responsabilidades. Los días en la empresa se convirtieron en una nueva rutina para Ángela. Comenzaba a entender el valor del trabajo, algo que antes nunca había realmente comprendido. Observaba a Manuela en su rol de líder, admirando su competencia y la forma en que los colegas la respetaban. Ángela sentía un orgullo creciente por su hermana, algo que antes jamás habría admitido. Sentía también un deseo de mejorar, de alcanzar algo más para sí misma. Fue entonces cuando comenzó a pensar en continuar sus estudios. En una de las muchas conversaciones que ahora compartían, Ángela le preguntó a Manuela, ¿crees que debería ir a la universidad? Y si es así, ¿en qué área crees que podría destacarme? Manuela, sorprendida y feliz por la pregunta, sonrió a su hermana. Ángela, creo que tienes potencial para muchas cosas. Tal vez algo relacionado con la gestión, ya que tienes buen ojo para la organización y el liderazgo. ¿O quizás algo en el área creativa? Siempre has tenido buen gusto y una sensibilidad que podrían aprovecharse muy bien en diseño o comunicación. Las dos pasaron horas discutiendo las posibilidades, con Manuela ayudando a Ángela a explorar diferentes opciones y a pensar en lo que realmente la hacía feliz. Estas conversaciones eran momentos preciosos que acercaban aún más a las dos hermanas. Se encontraban riendo juntas, haciendo planes para el futuro, soñando con lo que podrían lograr. Era el tipo de relación que Manuela siempre había soñado tener con Ángela y que ahora finalmente se estaba convirtiendo en realidad. Poco a poco, la vida fue ajustándose a una nueva rutina, donde el trabajo y los estudios compartían espacio con momentos de ocio y convivencia. Ángela y Manuela comenzaron a hacer cosas juntas que antes habrían parecido imposibles. Veían películas los fines de semana, paseaban por la ciudad descubriendo nuevos lugares y pasaban largas noches conversando sobre la vida, compartiendo sentimientos y recuerdos que antes estaban enterrados bajo capas de resentimientos. Para Manuela, esos momentos tenían un valor incalculable. Sabía que todo el éxito material que había logrado era importante, pero nada se comparaba con lo que estaba viviendo ahora. Para ella, el mayor sueño de su vida se estaba cumpliendo, la construcción de un vínculo verdadero y profundo con la hermana que siempre había amado. Era como si finalmente la pieza que faltaba en su vida estuviera siendo colocada en su lugar. Esta fue la historia de Ángela y Manuela, dos vidas que se transformaron y mostraron que el amor y el perdón son capaces de transformar todo. Si te gustó este relato, déjanos tu like y suscríbete al canal. Comparte en los comentarios si tendrías una actitud igual a la de Manuela. Hasta el próximo video.